Bueno, muy buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología, esta vez aquí continuando en el módulo de microbiología, hablando del tema de micología. El día de hoy la bibliografía sigue siendo la misma, con el compendio de microbiología en su segunda edición, así que sin más dilación vamos a empezar, como siempre empezamos abriendo un nuevo módulo dentro de cada apartado, o bueno, apartado dentro de cada módulo, sería lo correcto. Y vamos a hablar sobre qué es la micología. Como su nombre lo indica, mico viene de lo que es hongo y logía pues estudio. Entonces, viene siendo la rama de la biología o microbiología, como quieran ver, que se encarga del estudio de hongos en todos sus aspectos, siendo pertenecientes al reino fungi, estos hongos. Importante saber algunos datos generales entonces sobre los hongos, saber que son eucariotas, por ende son bastante similares a nuestras células, pero estos poseen dentro de su pared celular algo muy característico que los diferencia de nuestras células. En una primera instancia es la quitina, tienen alto contenido de esta y se compone de esta principalmente, y ergosterol, que a diferencia de nuestra membrana, que se compone por colesterol, la de ellos se compone de ergosterol. Son heterótrofos, se reproducen por esporas, puede ser de una manera sexual o asexual, forman hifas, estas hifas forman conjuntos o conglomerados y esto se llama cuerpo vegetativo o micelios y pueden tener diversas presentaciones, las cuales son levaduras, estas son las formas ovoides o redondeadas, y también podemos tener formas de mojos y setas. Saber que tenemos formas unicelulares y también pluricelulares. Unicelulares en el caso de las levaduras, pluricelulares en el caso de los mojos. Entonces vamos a entrar directamente al tema, hablando de los hongos de la familia Ascomycota, también conocido como Ascomycetos. Importante saber que son en cuanto a patógenos fúngicos, son los más numerosos que infectan los humanos. En primera instancia vamos con los Trichomaceae. Importante saber, son hongos filamentosos, con hifas ramificadas, producen conidios. Aspergillus forman cabezas conidiales, colonias de crecimiento rápido aquí se me pasó eso. O sea que estado iban juntas, y variables hifas aceptadas en ángulo de 45 grados. Y los géneros clínicamente importantes son Aspergillus, Penicillium y Talaromyces. Entonces vamos con Aspergillus. Dentro de los patógenos pertenecientes a este grupo tenemos Aspergillus fumigatus, Flavus, Niger y Terreus. Dentro de las patologías que podemos ver una aspergilosis pulmonar por parte de Aspergillus fumigatus, aspergilosis pulmonar invasiva. El aspergiloma, aspergilosis alérgica broncopulmonar, por parte del Flavus tenemos sinusitis fúngica, keratitis, producción de aflatoxinas. El Niger produce otitis externa, aspergilosis pulmonar y el Terrus resistencia a anfotericina B y causa infecciones diseminadas. Aquí quise traer la imagen de un aspergiloma. Verán que en todos los apartados les traigo una pequeña imagen aquí para que más o menos se visualicen a lo que me refiero con alguna que otra patología. Y entonces las personas que están en riesgo de contraer infecciones por Aspergillus son personas con inmunocompromisos, pacientes con neutropenia, VIH, que tengan trasplantes recientes, que trasplantes a raíz de que se induce una inmunosupresión para evitar el rechazo. También tenemos pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y exposición ocupacional a un polvo orgánico, en el cual puede haber alta carga de estos hongos. Dentro del diagnóstico se puede hacer una microscopía directa, casi siempre se utiliza hidróxido de potasio, porque eso permite eliminar al 10%, porque esto permite eliminar lo que son residuos tisulares y demás y mantener los hongos, y entonces tener una visión más clara. Se van a usar hifas aceptadas, el cultivo saborado. Cabe destacar que el cultivo saborado es el que siempre veremos que se usa en hongos, el cultivo por excelencia en hongos en general. Galactomanus choro lavado broncoalveolar y PCR para identificación molecular. Dentro del tratamiento, verán que los hongos, la principal línea de defensa que podemos dar en tratamiento son fármacos de la familia 2 azoles, poriconazol, ketoconazol y demás, ya sea en forma tópica, pastillas, como sea, pero esas suelen ser las vías. Ya cuando se tiene algo un poco más fuerte, que puede ser resistente a azoles o una emergencia, se puede utilizar anfotericina, por eso suele ser tóxico. Entonces suele ser ya para momentos muy drásticos. Y la de elección suele ser anfotericina B. En el caso de los aspergilomas, eso no debía abrirse, pero bueno, en el caso de los aspergilomas, ahí tendríamos cirugía para esto y profilaxis en pacientes de alto riesgo.
Ahora vamos con el género Penicillium. Aquí tenemos Penicillium marnefei, que es dimórfico, Chrysogenum, Kirtrinum y Verrucosum. En cuanto a las patologías, el marnefei produce penicilosis diseminada en pacientes con VIH. Esto es más endémico en Asia. El Verrucosum produce ochratoxina A, que es nefrotóxica y cancerígena. Y otros penicillium producen keratitis, endocarditis, neumonía y peritonitis, aunque eso es raro, esos últimos efectos. Dentro de poblaciones de riesgo, inmunodeprimidos del sudeste asiático principalmente, inmunodeprimidos con neoplasias hematológicas y exposición a granos contaminados, micotoxinas básicamente. En cuanto al diagnóstico, se tiene un cultivo para Penicillium marnefei que produce un pigmento rojo difusible. En cuanto a nivel histopatológico, se pueden ver levaduras intracelulares con septo transversal y PCR y serologías en zonas endémicas de dicho hongo. En cuanto al tratamiento, marnefei es con anfotericina B seguida de itraconazol y otros penicillium se tratan con otros fármacos de la familia de los azoles y se evita exposición a alimentos contaminados por micotoxinas para un método preventivo. Ahora vamos con Saccharomyces cerevisiae. Aquí tenemos Candida albicans, Gilbrata, tropicalis, Paracellosis, Krusei y Auris. Dentro de sus datos morfológicos pues son levaduras ovaladas con gemación, algunas formas pseudohifas. Esto suele ser un método característico para el diagnóstico. Y también clamidoconidios, en el caso de albicans. Y para Candida albicans, justamente hablando específicamente de ella, esta puede formar tubos germinales y este es el método de excelencia para diferenciarla de otros. Dentro de las patologías, pues bueno, tenemos candidiasis mucocutánea, puede ser oral o vaginal, candidiasis invasiva, ahí entra el candidemia, endocarditis, peritonitis, infecciones urinarias, esa no iba ahí, mis disculpas. Esofagitis, que la esofagitis ya se caracteriza porque es un paciente con VIH o SIDA. Onicomicosis. Y en el caso de Candida auris, puede ocasionar infecciones nosocomiales multiresistentes. Quise traerles un ejemplo de candidiasis invasiva. Esto aquí en el caso de una infección esofágica. Ahora continuando, en cuanto a la población de riesgo, pues bueno, ahí entran inmunocomprometidos, pacientes con catéteres, pacientes que utilizan antibióticos de amplio espectro. Esto de antibióticos de amplio espectro entra más, por ejemplo, para ponerles el caso, pacientes que utilizan esto. La flora normal vaginal, por ejemplo, tiene lactobacillus. Estos lactobacillus tienen como función el mantener el medio acidificado para evitar la proliferación de múltiples bacterias y hongos que forman parte de la microbiota normal de la vagina. Cuando se utilizan antibióticos de amplio espectro por periodos prolongados, lo que eso suele ocasionar es que entonces esa microbiota se altere y algunos, bueno, en este caso hongos, que no van a hacerle prácticamente nada a esos antibióticos, pueden prosperar porque ya el medio va a alcalinizarse hacia un pH más favorable para ellos. Y también neonatos y ancianos son vulnerables a estos patógenos. Dentro de los métodos diagnósticos tenemos cultivos medio cromogénicos, microscopía de levaduras con pseudohifas, los hemocultivos PCR, Malditov, prueba de tubo germinal, eso es más específico para Candida albicans. Y entonces quise traer esta pequeña imagen para que vean cómo se ve a microscopía, lo que son levaduras, que son esas bolitas que vemos aquí. Las pseudohifas, características de Candida, y hifas, perdón. Entonces, en cuanto al tratamiento, eso sería con fluconazol, equinocandinas, anfotericina B, ya para los casos más graves, y control de factores predisponentes. Un dato curioso es que la anfotericina B, fíjense que es tóxica. En el caso de que haya que administrársela a un bebé, lo que se haría sería a una persona normalmente lo que se haría es un enjuague. Pero, como un bebé no puede hacer un enjuague, lo que se hace es que se humedece la boca con anfotericina B y luego se hace un lavado. Ahora vamos con Onigenaceae. Aquí tenemos cosidioides, imitis y posadaceae. Es dimórfico, produce hifas tabicadas y dentro de las patologías principales tenemos la fiebre del valle o coccidioidomicosis, que es una infección pulmonar primaria que puede diseminarse. Y aquí quise traer una consecuencia de esa fiebre del valle diseminada, de estas lesiones características de esta patología.
Dentro de poblaciones en riesgo, es una enfermedad que es característica del suroeste de Estados Unidos, México y Centroamérica. Entonces, personas que vivan o viajen en estas zonas pueden estar en riesgo, inmunocomprometidos y trabajadores agrícolas, militares y arqueólogos. Dentro del diagnóstico, eso se da mediante el cultivo, microscopía. Ahí se van a ver células con endosporas en muestras clínicas y por serología y PCR. Ahora con Chrysosporium, ahí entra Keratinophyllum tropicum y Anamorph of Nanisiopsos species. Sí, un nombre bastante característico, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, en cuanto a los datos morfológicos, estas poseen microscopía y fases aceptadas, conidios unicelulares y queratinofílicos. Son queratinofílicos. En cuanto a sus patologías, infecciones cutáneas y unguiales raras en humanos, micosis profundas en reptiles y casos esporádicos de osteomelitis o sinusitis en inmunodeprimidos. La población de riesgo, inmunodeprimidos o personas en contacto con reptiles infectados. Dentro del diagnóstico, esto se usa por cultivos en medio de medios queratinizados, ya que estos son muy queratinofílicos. La identificación morfológica y molecular y histopatología en casos invasivos. Ahora vamos con Arthrodermataceae. Ahí entra Trichopiton rubrum, Mentagrosphytes, Tonsurans, Verrucosum y Scholleini. Entre las características morfológicas, pues bueno, son hifaceptadas, o sea, microscopías se van a ver hifaceptadas, microconidios, aquí hay un error, microconidios abundantes en forma de lágrima o globosos, macroconidios escasos y colonias algodonosas. Este es el factor etiológico de la tiña, esa enfermedad conocida como tiña, específicamente del cuerpo, cabeza, barba, ingle, pie, ahí es entonces el factor etiológico de pie de atleta, y en uñas, conocido entonces en ese caso como onicomicosis, ese engrosamiento, esa hiperkeratosis unguial que ocurre en estas patologías, ese engrosamiento que normalmente hace que el contenido por debajo de la uña sea maloliente. En el caso de Scholleini, esa fue generada la tiña famosa, que es la forma grave con costras amarillas. Y en el caso de Trichopiton tossurans, es la tiña capitis en niños. Aquí se trae una lesión de tiña característica, quizás muchos de ustedes la han visto, o sea que ahí la tienen. Dentro de la población en riesgo, ahí entran los niños, deportistas, militares, personas en ambientes húmedos. Fíjense que eso de personas en ambientes húmedos es clásico porque esto normalmente se da gracias a que, pues bueno, se mantiene una humedad característica. Algo típico que de las personas que hagan deporte por periodos largos de tiempo pueden notar que quizás en algún periodo de su vida han desarrollado pie de atleta y puede ser a raíz, o es a raíz, de que hay bastante humedad en los pies y no se permite entonces y entonces está ese aspecto en ese ambiente muy cerrado que constantemente es húmedo y permite la proliferación del hongo. Y luego con la utilización de múltiples azoles, ketoconazol por ejemplo, eh, y talcos, pues eso se soluciona. Porque se inhibe ese ambiente por la parte del talco húmedo y también se ataca directamente gracias a los azoles a los hongos. Y otros en riesgo son los inmunocomprometidos. Dentro del examen diagnóstico, pues bueno, microscopía con hidróxido de potasio, cultivo ensaborado, pruebas bioquímicas, PCR y Meltov. Ahora con Microsporum, ahí entra Microsporum canis, Gypsum y Audouni. Dentro de la morfología son macrocónidos abundantes, microcónidos escasos y colonias algodonosas. Esa es la tiña capitis, tiña del cuerpo. En el caso de Microsporum canis es una zoonosis transmitida por gatos y perros, y en el Audoinit es frecuente en brotes escolares. En cuanto a población en riesgo, niños en contacto con animales, ambientes escolares o guarderías y personas con contacto en tierra. Método diagnóstico, lámpara de Wood, ahí se ve una fluorescencia verdosa. En el examen directo y cultivo se ve una identificación morfológica. Ahora con Epidermophytum, que ahí entraría Epidermophytum flocosum. Este solo produce macrocónidos, las colonias son verdes o amarillentas aterciopeladas, y entonces ese genera tiña cruris, que es la tiña en la ingle. También puede provocar tiña pedis y tiña corporis, pero principalmente cruris. No afecta cuello ni uñas, importante saber eso. Dentro de la población en riesgo, ahí entran adultos jóvenes, deportistas, usuarios de duchas públicas, no de dichas, de duchas públicas. Hay otra falta ortográfica, me disculpas. Usuarios de duchas públicas por ese mismo ambiente de falta de sanidad y humedad. Y ambientes cálidos y húmedos.
Dentro del diagnóstico, ahí entra examen directo con hidróxido de potasio, cultivo de identificación por morfología de macrocónidos y no fluoresce en lámpara de Wood. Ahí se puede diferenciar de las otras similares. Ahora vamos con basidiomicota o basidiomicetos, específicamente Tremalaceae. Ahí tenemos entonces los Cryptococcus. Ahí tenemos Cryptococcus neoformas y Cryptococcus gattii. Dentro de su morfología son levaduras encapsuladas, no forman hifas verdaderas, o sea que forman pseudohifas. La cápsula polisacárida visible con tinta china, porque tiene una capa tan gruesa que no permite un tintado, no se tiñe con gram. Y las colonias son mucoides en medios de cultivo. ¿Cuáles patologías puede dar? Criptococosis pulmonar y meningitis criptococócica. Aquí se trae la imagen de la criptococosis pulmonar para que la puedan ver. Y dentro de las poblaciones en riesgo, en el caso de Cryptococcus neoformans, personas inmunocomprometidas, VIH y SIDA. Y Cryptococcus gattii, pues inmunocomprometidos también, pero frecuentemente en regiones tropicales y subtropicales. Método diagnóstico, tinta china. Aquí quise traer una imagen de cómo eso se ve, la tinta china. Que fíjense que se tiñe todo el fondo, menos lo que son básicamente los hongos propiamente dichos. El cultivo, saborao o Nigger Seed Agar. Y también entonces se hace por detección de antígeno criptocócico en suero y PCR. Ahora vamos con tremela. Ahí entra tremela mesentérica y tremela fusiformis. Son basidiocarpos gelatinosos, levaduras en estado anamórfico y basidios con septos longitudinales. Dentro de las patologías ocurren raras infecciones oportunistas en inmunocomprometidos y causas aisladas de fungiemia, peritonitis o infecciones cutáneas. Pacientes de riesgo, inmunodeprimidos o pacientes en uso prolongado de catéteres o antibióticos. Y dentro de los métodos diagnósticos entra igual cultivo, identificación molecular, dificultad. Bueno, y es importante que sepan esto, que es un poco complicado para poder diferenciar de Cryptococcus sin haber realizado pruebas específicas para cada uno. Ahora vamos con Mucoromicota, también conocido como Zygomicota. Hablando entonces de Mucoraceae, ahí entra Rhizopus arrisus y Rhizopus microsporus. Dentro de la morfología de estos hongos, pues forman hifas anchas, hialinas y no setadas. Son esporangios grandes y rizoides prominentes. Dentro de las patologías, aquí vemos que se puede formar mucormicosis rinocerebral, no rinocerebral, muy invasiva esa patología. La van a ver más adelante con una imagen que le pongo. También puede generar a nivel pulmonar, cutáneo, gastrointestinal y de una forma diseminada. Y en el caso de Rhizopus arrisus, es la especie más común en humanos, que suele infectar a humanos. Aquí tienen la mucormicosis rinocerebral, aquí puse sin querer rinocerebral otra vez. Como les dije, es bastante invasiva, realmente es un problema bastante grave si se deja avanzar. Dentro de lo que es la poblaciones en riesgos, esto específicamente son los diabéticos debido a ese alto contenido de glucosa. Este hongo suele ser afín a esto. Con cetoacidosis, cabe destacar. Pacientes con leucemia, trasplantes, quemaduras o uso prolongado de corticoides. Y el COVID-19 recientemente ha sido asociado a infecciones por este hongo. En cuanto a lo que es el método diagnóstico, se tiene examen directo, microscopía, cultivo saborado, histopatología, invasión vascular con trombosis y necrosis, y PCR y Melditov. Dentro del tratamiento, aquí sí, como es grave, se utiliza anfotericina liposomal y un desbridamiento quirúrgico agresivo si se llegó a avanzar hasta el punto en el que, pues, bueno, vieron la imagen. Dentro entonces de la parte de los mucor, ahí entran mucor circineloides y mucor racemosus. Esto tiene características de hifas similares a los Rhizopus, pero sin rizoides y esporangios esféricos. Dentro de las patologías, ahí se tiene mucormicosis pulmonar, cutánea y diseminada, y es menos frecuente que Rhizopus. Aquí pueden ver la mucormicosis pulmonar en esta imagen. Ahora, en cuanto a poblaciones de riesgo, igual que Rhizopus, dentro de los métodos diagnósticos suelen ser los mismos que Rhizopus. Y el tratamiento igual que Rhizopus con azores de terapia de mantenimiento. Ahora con Rhizomucor, ahí entra Rhizomucor pusillus. Este forma hifas anchas, no setadas, esporangios con clumela preeminente, rizoides menos desarrollados que en Rhizopus, pero más que en Mucor. Dentro de patologías, mucormicosis pulmonar y diseminada e infecciones nosocomianas en pacientes con cáncer hematológico. La población en riesgo,
inmunocomprometidos. De igual forma, el diagnóstico igual que en las anteriores y el tratamiento igual que en las anteriores. Ahora con listemia, ahí entra listemia corymbifera. Esta se caracteriza por formar hifas anchas, no septadas, esporangioforos ramificados con columela piriforme y rizoides escasos o ausentes. Dentro de lo que es ya la parte de patologías, tenemos lo mismo, una mucormicosis pulmonar, cutánea y diseminada, e infecciones postraumáticas o quirúrgicas. Dentro de la población de ese riesgo, pacientes con heridas contaminadas por ese patógeno, sumándole a todos los anteriores que mencionamos de inmunodeprimidos. Dentro del diagnóstico, cultivo de identificación morfológica y una confirmación molecular en caso de ser lo necesario. Y el tratamiento, anfotericina B liposomal, desbridamiento quirúrgico de forma y azoles para mantenimiento o consolidación. Ahora, hablando de apofisomices, ahí entra Apophysomices elegans. Esta forma hifas anchas, no septadas, esporangios con apófisis prominentes y termotolerantes. Son muy importantes porque van entonces a resistir altas temperaturas. Esa puede provocar mucormicosis cutánea postraumática y puede progresar a formas profundas o diseminadas. Aquí pueden ver lo que es la mucormicosis cutánea, cómo va avanzando poco a poco. Entonces ahí pueden ver cómo poco a poco de esta pequeña manchita que no parecería nada, incluso en este estadio quizás podría no parecer nada, pero fíjense cómo puede ir avanzando poco a poco, necrosando todo ese tejido. Dentro de poblaciones de riesgo tenemos inmunocompetentes con trauma penetrante que tenga entonces alta carga de dicho patógeno y pacientes con quemaduras o heridas quirúrgicas. Dentro de los diagnósticos es importante saber que este específicamente es difícil de cultivar y la identificación molecular sería lo recomendable. Dentro del tratamiento, igual que los demás, anfotericina B, desbridamiento quirúrgico y azoles de consolidación. Ahora vamos con Pseudosporium. En cuanto a los Pseudosporium, ahí entramos dentro de los patógenos Pseudosporium aplospermum, boidi, aurantiacum y prolificans. Dentro de las características morfológicas se tiene que este forma hifas hialinas, septadas ramificadas, con difioros simples, con conidias ovaladas y colonias algodonosas. Dentro de sus patologías ahí entra el micetoma, neumonía, sinusitis, osteomielitis, queratitis, infecciones diseminadas e infecciones postraumáticas o por inmersión en aguas que tengan alta carga de dichos patógenos. Aquí quise traerles la imagen del micetoma para que vean que básicamente es esta lesión que suele ocurrir principalmente en esta zona de las piernas específicamente. Luego tenemos en cuanto a la población en riesgo, inmunocomprometidos, personas con traumatismo penetrante o cirugía y pacientes con enfermedad granulomatosa crónica. Dentro del diagnóstico, cultivo de saborado, microscopía, PCR, secuenciación y Malditov. En cuanto al tratamiento, aquí azoles. Y muy importante saber que Aplospermum suele ser resistente a anfotericina B y equinocandinas. Entonces por eso azoles viene siendo lo principal. Y cirugía cuando es infecciones bien localizadas. Ahora con prolificans, esta forma hifas hialinas aceptadas con difioros, con células conidiógenas en forma de frasco y colonias negruzcas. Dentro de las patologías, aquí podemos ver fungiemia, neumonía, osteomielitis, infecciones diseminadas con alta mortalidad, infecciones postquirúrgicas o por catéteres. Dentro de la población de riesgo, neutropénicos, trasplantados, pacientes con cáncer hematológico, personas inmunodeprimidas, básicamente. Dentro del diagnóstico, se da por esas colonias características de esa forma de frasco, de color negruzco, y por confirmación de secuenciación. Dentro del tratamiento es importante saber que este es resistente a la gran mayoría de antifúngicos y se suele utilizar una combinación de voriconazol y terbinafina como uso empírico para el tratamiento de esta patología, esta infección. Ahora vamos con Fusarium. Dentro de Fusarium ahí entramos varios patógenos. Tenemos Fusarium solani, que ahora es conocido como Neocosmospora solani, Oxysporum verticillioides, Dimerum, Lichnicola y Petrolifilum. Dentro de la morfología puede ser forma hifas hialinas aceptadas, macrocónidos en forma de hoz, microcónidos ovalados o elípticos y colonias algodonosas blancas o rosadas. Dentro de las patologías, pues ahí entra la queratitis, la onicomicosis, la celulitis, la sinusitis, fusariosis diseminada en inmunocomprometidos y micotoxicosis por consumo de alimentos que tengan alto carga de todas estas toxinas micógenas. Aunque ya mencionamos bastante veces atrás lo que era la onicomicosis, pero no lo había mostrado en una imagen, aquí lo pueden ver, esa infección característica a nivel de las uñas, o sea, a nivel unguial por parte de estos hongos.
La población en riesgo, inmunocomprometidos, usuarios de lentes de contacto y pacientes con heridas contaminadas con tierra. Dentro de los métodos diagnósticos, un cultivo de crecimiento rápido con colonias rosadas o íleas, microscopía con macrónidos o curvados en linfas afectadas y PCR malditos. El tratamiento, azoles, y es muy importante también saber que este suele tener resistencia a anfotericina B. Ahora vamos con Sporotrix. Dentro de Sporotrix, ahí entra Sporotrix exchange, brasilensis, globosa y mexicana. Las características morfológicas es dimórfico, forma conillos en forma de flor, mojo, levaduras ovaladas o en forma de cigarro, tejido. Enfermedades que va a generar esporotricosis linfocutánea, también conocida como la enfermedad del florista o del jardinero, esporotricosis fija, diseminada o extracutánea, y Sporotrix brasilensis puede formar una zoonosis transmitida por gatos. Aquí podemos ver la característica herida de esporotricosis linfocutánea. ¿Y quiénes son la población de riesgo? Jardineros, floristas o agricultores que se pinchen, por ejemplo, una planta que tenga esta alta carga de esteón, inmunocomprometidos. Dentro de los métodos diagnósticos, de igual forma, cultivos, análisis histopatológicos, PCR y serologías. Dentro del tratamiento, itraconazol suele ser el tratamiento de primera línea, terbinafina en formas cutáneas y anfotericina B, ya en casos graves. Pues bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Sé que fue una vista bastante rápida, sé que no abundé bastante en cada cosa, pero tengan en cuenta que lo trato de hacer para hacer los videos lo más resumido posible y por eso traté de ponerle dentro de las diapositivas el contenido clave para todo y simplemente quise hacer un repaso así rápido por todo para no hacer los videos súper largos de estos temas, que sé que a veces es un poco complejo el ver un video extremadamente largo de un tema. Entonces trato de condensarse lo mejor que pueda en la diapositiva con los puntos clave para que entonces prácticamente no tenga que durarles mucho abundando en cada apartado. Por lo menos en esto que de microbiología, que suelen ser esos temas muy gruesos, trato de hacérselos así. Así que nada, en la próxima clase nos vemos con el apartado de parasitología, ya para seguir pasando páginas en este modo de microbiología. Así que nada, espero que la hayan pasado muy bien y nos vemos en la próxima entrega.